Queridas hermanas y hermanos, continuando con la noble tarea de nuestro instituto de proclamar y dar a conocer a Jesucristo nuestro Señor, y en este tiempo especialmente a través de sus preguntas y respuestas contenidas en la Sagrada Escritura, es un gusto compartir con todos ustedes una reflexión sobre la pregunta: ¿de qué discutían en el camino que Jesús hizo a sus apóstoles cuando regresaron a Cafarnaúm, después de caminar las veredas, los caminos de Galilea, según nos narra el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 33 y 34? Pero antes de proceder a la lectura, lo primero, y que es ponernos en manos de Dios. Por eso les pido que en comunión conmigo y con la oración que Jesucristo nos enseñó, roguemos al Padre, a nuestro Padre bueno, a nuestro Padre del cielo, que nos bendiga con sabiduría, que nos bendiga con discernimiento, que nos bendiga con entendimiento, para que esta que es su palabra de vida, nosotros a partir de esta reflexión la podamos transformar en una práctica de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Bien, procedamos ahora a la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 33 y 34. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesús, que todo lo conocía y todo lo sabía, preguntó a sus apóstoles de qué discutían en el camino, sabiendo que discutían entre ellos quién era el mayor. Y ellos, seguramente avergonzados, se quedaron callados. Entonces Jesús les reconvino y les dio su sentencia, que está aquí en la segunda parte de lo que leímos. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús no solo reprendió y dio su sentencia de corrección a los apóstoles, sino que dejó para la posteridad, es decir, para nosotros, la advertencia y prevención de un pecado que habría de traer muchos males a la Iglesia, a las familias y a la humanidad, que es el pecado de la soberbia. La soberbia, según una pequeña definición del diccionario, es una actitud de superioridad o despreciativa que adopta una persona frente a otras personas o frente a sus opiniones. Este pecado creó un conflicto entre los apóstoles porque Santiago y Juan se creyeron superiores a sus hermanos apóstoles. Se creyeron que tenían más derecho, más merecimiento, mostrando en los hechos
mostrando en los hechos una actitud despreciativa a las enseñanzas y mandamientos de Jesús, que creo, en mi juicio, fue lo más grave de su pecado. El haber mostrado una actitud despreciativa a las enseñanzas y mandamientos de Jesús, que fue lo más grave de su pecado. ¿Por qué? Porque Jesús en todo momento, siempre, como se los dijo en esta ocasión también, deberían ser humildes, sencillos, con sus hermanos, y sobre todo que deberían estar primero para servirlos. Pidiendo a Jesús discernimiento, reflexionemos un poquito cómo esta soberbia, cómo esta actitud despreciativa a la voluntad y mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesucristo ha afectado y sigue afectando a la Iglesia, a la familia, a la sociedad y a la humanidad entera, porque creo que es sobre lo que Jesús quiso advertirnos y prevenirnos cuando reconvino y reprendió a sus apóstoles. ¿Cuántos conflictos, divisiones, tragedias se han dado desde siempre y desde entonces a causa de la soberbia ante la voluntad, los preceptos y los mandamientos de Dios? Podemos empezar y señalar lo más ruin y abominable producto de este pecado, que fue la crucifixión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los sacerdotes del templo, el Sanedrín, nunca creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Nunca lo creyeron. Lo que no soportaron fue que Jesús fuera más sabio que ellos, ni que fuera más popular, ni más aclamado por el pueblo judío, a pesar de su corto periodo de vida pública. Y mucho menos soportaron que les cuestionara sus privilegios, sus falsedades, sus excesos y su corrupción. Porque ellos se sentían los elegidos del pueblo de Dios, los más importantes, los que sabían más, los que tenían más merecimiento y derecho sobre el pueblo judío. Y por eso se confabularon y conspiraron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pese a las evidencias de que Jesús era el Mesías, el elegido, el enviado de Dios, el Salvador. Porque tuvieron una actitud de desprecio a la palabra, a los preceptos y mandamientos de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús se los espetó muchas veces, porque en el Antiguo Testamento y a través de los profetas estaba muy claro cómo había de venir y quién iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios. La crucifixión de Jesús, ese terrible hecho, tuvo también terribles consecuencias. ¿Qué consecuencias? Hablemos de las más notorias. Persecución, asesinato de miles de cristianos. Persecución y agresiones, violencia contra la iglesia naciente, que eran las pequeñas comunidades. ¿Qué otra consecuencia? Que continuó la violencia, la depravación de Roma en todos los pueblos y territorios
territorios de su imperio. Y otra muy significativa de la cual se ha hablado muy poco y que hoy nosotros estamos padeciendo. La aparición, como hoy, de terribles pestes, como la peste antonina en el siglo II, que causó la muerte de 5 millones de personas tan solo en el territorio del Imperio Romano. ¿Qué fue lo que vino a derrotar al imperio de maldad, desenfreno, corrupción y crimen que se vivía en los pueblos y territorios dominados por Roma? Algo poderoso y contundente. ¿Qué fue lo que vino a derrotar toda esta maldad, toda esta depravación, todo este dominio, toda esta fuerza del Imperio Romano? Lo fue el celo y el amor por la voluntad y los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús, que lograron la gran hazaña de la evangelización y cristianización del Imperio Romano, ni más ni menos. El celo y el amor por la voluntad y los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús, ¿verdad?, que lograron esta gran hazaña. Queridas hermanas y hermanos, hoy estamos ante una situación y un reto semejante al de aquellos tiempos y que se ha repetido en el devenir de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Violencia, depravación, desenfreno, libertinaje, corrupción y encima de todo la pandemia que hoy tanto daño está haciendo a la humanidad. Y ante esto estamos obligados, como los apóstoles, discípulos y cristianos de aquel tiempo, a retomar con voluntad, coraje e imaginación el mandamiento que Jesús dejó a sus apóstoles y a todos nosotros, que nos refiere el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que vamos a leer. Fue esto en el momento cuando Jesús estaba a punto de la ascensión al Padre. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aceptando, hermanos, que es a veces lo que más nos cuesta trabajo, serenamente y con madurez, que este mandamiento no lo hemos cumplido cabalmente, porque hemos sido renuentes, omisos y despreciativos, es decir, soberbios, ante este mandato de Jesús. Porque si lo hubiéramos cumplido cabalmente, repito, para no crear algún malentendido, aceptando serenamente y con madurez que no hemos cumplido cabalmente con este mandamiento, porque hemos sido renuentes, omisos y despreciativos, es decir, soberbios ante este mandamiento de Jesús. Porque si lo hubiéramos cumplido cabalmente, el mundo sería otro. Estamos necesitados de reconocer, decíamos sinceramente y con madurez, y preguntarnos: ¿hemos evangelizado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros familiares? ¿Hemos evangelizado en el trabajo? ¿Hemos evangelizado en los lugares donde hay tantos hermanos necesitados? ¿Hemos evangelizado a los políticos? ¿Hemos evangelizado dentro de la iglesia? Pregunta, ¿verdad? Estamos ante la obligación
por las calamidades que estamos viviendo, de ir, evangelizar y hacer discípulos de Jesús en la iglesia y fuera, con creyentes y no creyentes, para que el mundo entero acepte y reconozca que solo en Jesús la humanidad y la creación va a encontrar salvación. Y seamos así, agradables y dignos a los ojos de Dios, y nos libre y proteja en todo tiempo de calamidades como la que estamos viviendo a causa del desprecio de su voluntad, de sus mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar y de rogar a Dios, hermanas y hermanos, que nos haga dóciles a su voluntad, para que en todo tiempo y momento nos libre de toda actitud despreciativa hacia sus mandamientos y hacia las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, del